En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, celebramos en este día del Señor el segundo domingo del santo tiempo de Cuaresma. Al comenzar nuestra celebración, preparémonos apropiadamente reconociendo nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelve la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes». Luego añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: «Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los calderos, para entregarte en posesión esta tierra». Abraham replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla?». Dios le dijo: «Tráeme una ternera, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón». Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esa manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: «A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates». Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. 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 ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transforma nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados del esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. A mí me gusta ver mucho películas y por eso cuando veo los cortos, o como decimos a veces, trailers, que dan un poco de resumen de lo que va a tratar una película, se nos adelanta para saber un poco de la trama sin saber quizás hasta lo más emocionante de la película, pero nos da una idea de qué va a tratar la película. El día de hoy podemos decir que las lecturas son una especie de trailers o cortos de lo que va a pasar en las Sagradas Escrituras con Moisés, con Abraham, que le es hecho una promesa de tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Y también en el Evangelio escuchamos cómo cuando Jesús
lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor. Les da una probadita de lo que es su divinidad. En estas probaditas de lo que es el cumplimiento de la promesa de Dios en Abraham y de la santidad, de la gloria de Jesús, nos pueden ilustrar un poco a nosotros para saber qué es lo que nos espera como personas de fe. Fe es creer algo sin tener prueba. Creemos, aunque no podemos comprobar lo que creemos, en Dios, en la resurrección de los muertos. Yo creo que la mayoría de nosotros durante estos últimos 2 años hemos experimentado mucho sufrimiento, muchas pérdidas de seres queridos, que desafortunadamente ni siquiera pudimos despedir de una manera apropiada como se acostumbraba con una misa funeraria, yendo al cementerio, por las restricciones que había. Pero sin embargo, Dios nos da esperanza. Jesús, al transfigurarse delante de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, les da una prueba de lo que Él espera a quien siga a Jesús y escuche, como la voz del Padre que sale de la nube que dice: este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Quien escucha a Jesús tiene la esperanza de poder estar en esa presencia gloriosa de Jesús. San Pablo en su segunda lectura nos da también un poco de ánimo al decirnos que nuestros cuerpos serán transformados, nuestros cuerpos miserables, en cuerpos gloriosos como el del Señor. Esto debe ser una señal de esperanza para todos los que creemos en la vida eterna. Y también debe ser una motivación para poder de alguna manera decidir qué hacer con los restos de nuestros seres queridos. En estos últimos tiempos en que muchos han sido cremados, que se tienen sus cenizas, se muestra nuestra fe en la resurrección, poniendo los restos de nuestros seres queridos con la esperanza de que también sus restos van a resucitar. Y como dice San Pablo, va a transformar nuestros cuerpos miserables en cuerpos gloriosos como el Señor. Pero para poder llegar a esa gloria, tenemos que pasar por retos. Nos dice el Evangelio de Lucas que cuando Jesús está hablando con aquellos 2 personajes que están con él, con Moisés representando la ley y con Elías representando los profetas, los 2 grandes centros de la vida de fe de los judíos. ¿De qué hablaban? Nos dice, hablaban de lo que le iba a pasar, le iba a acontecer a Jesús en Jerusalén, de la muerte que le esperaba. Jesús, al estar transfigurado delante de sus discípulos, también muestra que al llegar a esa gloria tiene que pasar por sufrimiento. La Iglesia nos invita a que durante este tiempo de Cuaresma hagamos más oración, que hagamos obras de caridad, y también que hagamos sacrificio. No porque nos guste sufrir, sino porque el sacrificio nos puede ayudar, nos puede fortalecer nuestro espíritu para enfrentar las tentaciones, para poder en toda situación escuchar al Hijo amado del Padre. Pidámosle pues al Señor que el dolor que podamos experimentar en esta vida nos pueda ayudar para fortalecer nuestras almas. Y que así como Jesús pudo vencer tentaciones, no solo cuando estuvo en el desierto, sino cuando iba de camino a la cruz, también nosotros seamos fortalecidos, para que en todo momento profesemos el nombre del Señor y creamos en la resurrección que Dios transformará nuestros cuerpos, ahora humillados, en cuerpos gloriosos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado.
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dejemos que Cristo nos lleve a la alta montaña del Tabor, donde Él quiere orar con nosotros. Para que nuestro Señor Jesús dé a su Iglesia una clara visión de cómo puede unir a todos los pueblos y culturas, enriquecerse con ellas y manifestar su única fe en una variedad de lenguas y de formas de expresión. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestro Señor Jesús dé a los gobernantes y líderes de las naciones una clara visión del futuro y les disponga a transformar nuestro mundo, trabajando animosamente por la justicia, el bienestar y la paz. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestro Señor Jesús dé una clara visión a los dotados de talentos y de posesiones, de cómo pueden compartir sus bienes, su amor para así transformar la pobreza y miseria de sus hermanos en bienestar y felicidad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nuestro Señor Jesús dé a los jóvenes una clara visión de servicio generoso y dedicación altruista, para que su fe les enseñe a transformar este mundo con su esperanza y su juventud. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesucristo, escucha nuestra oración. Muéstranos tu rostro transfigurado y acompáñanos en penas y alegrías en nuestro caminar hacia tu Padre y nuestro Padre, ahora y por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró el monte santo, el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Blaise, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Vayamos en paz.